Hola chicos, bienvenidos a este video tutorial de matemáticas. Vamos a revisar, hacer un ejercicio de refuerzo académico sobre las operaciones con funciones. Ya hemos visto la suma, es decir, la adición de funciones, la sustracción o resta de funciones y la multiplicación de funciones, y hoy también veremos un tema adicional que sería el cociente de funciones o la división entre funciones. Bien. Nos dan dos funciones, nos dan varias funciones aquí, tres funciones, ¿no? Nos dan tres funciones, f de x igual a x al cuadrado menos 1, g de x, la otra función sería 2x más 3, y h de x igual a 2 sobre x más 1. La última función, la h, esta, resulta que es una fracción, ¿sí? Está expresada en forma fraccionaria. Bien. ¿Qué nos pide la guía? La guía nos dice, si tenemos las funciones, encontrar, primero nos da A, la suma, B, otra suma, resta, multiplicación y división. Vamos a hacer uno de cada uno de ellos, para de esa manera ayudarles en esta parte que serían las tareas ya de este tema, ¿sí? Los vamos a realizar aquí, y vamos a realizar uno de cada uno y explicaríamos en detalle pues cómo resolverlo, ¿sí? Bien, tenemos el literal B, vamos a hacer literal B, f de x más h de x, ¿sí? Entonces el literal B me dice que tengo que sumar la función f más la función h de x, ¿ok? La ponemos así, entre paréntesis, para expresar que voy a sumar la función f más la función h. ¿Cómo sumo esas funciones? Muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Tengo que poner la que equivale a la función f primero, la que está en primer lugar, x al cuadrado menos 1, más la otra función, que sería 2 sobre x más 1. Bien. Entonces tengo la suma de prácticamente tres términos, ¿sí? X al cuadrado menos 1 más 2 sobre x más 1. Bien, para poder eliminar esta fracción, eliminar este radical, este denominador, el denominador, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar a cada uno de los términos por este número, por este x más 1. Entonces voy a poner x al cuadrado, que multiplica con x más 1, menos 1, que también multiplica con x más 1, y por último, más 2 sobre x más 1, multiplicando también por x más 1. Bien, este es un artificio matemático para poder eliminar ese denominador y que quede solamente en una sola términos horizontales. ¿Listo? Entonces comienzo a multiplicar 1 por 1. X al cuadrado por x me da x a la 3. Recuerden que aquí se suman los exponentes. Como aquí tengo x al cuadrado y aquí tengo x a la 1, ¿sí? X a la 1. Entonces se suman los exponentes, ¿sí? 2 más 1 me da 3. Después tengo... Vamos a borrar un ratito aquí para que quede bien x al cuadrado. Bien, después tengo que multiplicar el mismo x al cuadrado por 1. Entonces, todo número multiplicado por 1 o por la unidad me da el mismo número, es decir, x al cuadrado. Este menos 1 que multiplica con x más 1, solamente tengo que hacer es cambiar el signo de cada uno de esos términos, porque el menos 1 también es un elemento neutro en la multiplicación. Pero como es menos, se cambia el signo a la x, pasaría con menos, y el más 1 pasaría con menos 1. Y por último, aquí puedo simplificar estos dos valores porque aquí está multiplicando. Siempre y cuando estén multiplicando, yo puedo simplificar ambos términos. Entonces me quedaría más 2. De esa manera ya tengo en un solo polinomio horizontal, un polinomio, los términos expresados. Entonces, lo único que me faltaría hacer aquí es ordenar según el grado del polinomio, x a la tercera, o el grado de la función, x al cuadrado,
menos x, y aquí tengo 2 menos 1, me daría 1. De esa manera he encontrado la suma de la función f más g de la variable x. ¿Okay? Repetimos entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado en consideración, h es f más h, aquí chicos, me equivoqué, no es f más, es f más h. Listo, vamos a corregir esa parte, bien, f más h de x. Nos dan las funciones y nosotros tenemos que sumar los valores de cada función, uno más el otro. Como la f va primero, pongo primero lo que vale la f, x al cuadrado menos 1, y después lo que equivale la función h de x, en este caso 2 sobre x más 1. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí expresada la función, la suma, ¿sí? Y me doy cuenta que aquí tengo una fracción y tengo que eliminar este valor de aquí abajo. ¿Cómo lo elimino? Multiplicándolo por el mismo valor, pero como lo multiplico aquí en el tercer término, tengo que multiplicar en cada uno de los demás términos de la función, ¿sí? Y es lo que hice, x al cuadrado por x más 1, menos 1 por x al cuadrado más 1, por x más 1, y más 2 sobre x más 1 por x más 1. ¿Listo? De esa manera voy multiplicando ya, haciendo las operaciones indicadas, y simplifico en esta parte final la x más 1 con la x más 1. X al cuadrado por x a la tercera, x por 1, x cuadrado por 1, x al cuadrado, menos x menos 1, este signo negativo cambia el signo que está dentro del paréntesis, y recuerde que el 1 es un término neutro, pues, y no tiene ninguna afectación en el otro término, solamente el signo, ¿no? Y por último aquí, como ya simplifiqué x más 1 que está arriba con el de x más 1 que está debajo en el denominador, me quedaría solo el número 2. Realizando las operaciones indicadas aún, me faltaría restar 2 menos 1 y me queda 1. Entonces la respuesta sería x a la tercera más x al cuadrado menos x más 1. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio que nos pide la guía. Ok, entonces ahora tenemos el literal D, g de x menos h de x. G de x, g menos h de x. Entonces tengo la función g que va de primera, sería 2x más 3. Y menos la otra función, que sería 2 sobre x más 1. ¿Sí? Mire que solo tengo que poner lo que equivale cada función y sumar, restar, multiplicar. Listo, según lo que me indiquen. Bien, como aquí tengo el mismo caso del ejercicio anterior, este x más 1 está en el denominador, entonces tendría que multiplicar a cada uno de los términos por ese x más 1. Entonces 2x va con x más 1, más 3 también multiplicando con x más 1, y menos 2 sobre x más 1, que multiplica todo por x más 1. ¿Qué he logrado con esto? Lograría eliminar ese denominador que me estaría como estorbando, digámosle así, el cálculo más rápido. Entonces lo elimino de una vez multiplicándolo a todos los términos, y de esa manera no estaría distorsionando el sentido de las funciones, ¿sí? Entonces multiplico 2x por x, serían 2x al cuadrado, ¿no es cierto? X por x, x al cuadrado. Después 2x por 1, más por más me da más, y tengo 2x por 1, 2x. ¿Sí? Porque el 1 es un término neutro en la multiplicación. Luego tengo más 3 por x, es decir, 3 por esta x de aquí, 3x. ¿Sí? Y más por más me da más. ¿Sí? Más, ¿quién? 3 por 1. 3 por 1 es 3. Después tengo, aquí puedo simplificar estos dos términos porque se están multiplicando entre sí, y los simplifico y me quedaría solamente el menos 2. De esa manera ya tengo casi resuelto la resta de la función g menos la función h de x. Entonces aquí tengo
El resultado sería 2x al cuadrado. Me doy cuenta si tengo términos semejantes y efectivamente tengo aquí x y x. Entonces 2 más 3 me da más 5x. Se suman los coeficientes y se conserva la misma parte literal. Y aquí tengo una resta, 3 menos 2, 1. ¿Sí? Esa sería entonces la función g de x menos h de x. ¿Sí? G de x menos h de x. Entonces tendría 2x al cuadrado más 5x más 1. ¿Cómo lo hice? Coloqué lo que vale o lo que equivale a la función g, va en primer lugar, 2x más 3, menos lo que equivale a la función siguiente, que sería h de x. Entonces 2x más 3 menos 2 sobre x más 1. Como aquí tengo una fracción, aquí en la última parte, en el último término, entonces tengo que eliminar ese denominador para que quede solo un polinomio. Entonces multiplico por x más 1. Si multiplico por x más 1, se simplifican y aquí voy a multiplicar cada uno de los términos de esos términos, cada uno de estos términos, perdón, por x más 1. El 2x por x más 1, el 3 por x más 1, ¿sí? Y 2 sobre x más 1 también por x más 1. De esa manera eliminaría el denominador y tengo un solo polinomio. Entonces multiplicando 2 por x sería x por x, x al cuadrado, 2x al cuadrado, más por más, 2x por 1, 2x, más por más, 3 por x, 3x, más 3 por más 1, 3 por 1, 3, más 3, y por último aquí simplifico estos dos binomios, x menos 1 con x menos 1, perdón, x más 1 con x más 1 y me queda menos 2. Luego realizo los términos semejantes, 2x al cuadrado, 2x más 3x, 5x y 3 menos 2, 1. Entonces ahí tengo el resultado de la resta de esas dos funciones, ¿sí? ¿Listo? Bien, vamos a realizar el siguiente. Bien, el literal f nos dice g de x por, aquí hay un producto de dos funciones o una multiplicación entre dos funciones, g de x por h de x, correcto, g de x por h de x. Bien, entonces g de x por h de x nos quedaría g por h de x. Multiplico lo que equivale a la función g, es decir, 2x más 3, lo encierro en un paréntesis para expresar que todo ese binomio, o sea, todo lo que vale la función g, es decir, 2x más 3, multiplica con lo que equivale la otra función, que sería h de x. Entonces tengo que poner en paréntesis, 2x más 3 multiplica con 2 sobre x más 1, que equivale a la función h de x. Ok, si no pongo el paréntesis, es decir, hagamos un ejemplo, si no pongo ahí, si elimino ese paréntesis, daría cuenta de que el 3, solo el 3, es decir, solo este término, estaría multiplicando con la fracción y no es así, ¿sí? Tengo que poner el paréntesis, ¿ok? Bien, entonces vamos a multiplicar, aquí está muy sencillo, porque yo puedo este término ponerlo como una fracción también, dividiéndolo para 1, entonces tengo que multiplicar numerador con numerador, y denominador con denominador. Es decir, 2x más 3 por 2, 2x más 3 por 2, sobre 1, que multiplica con x más 1. Bien. Ahora aquí me quedaría multiplicar 2 por 2x, me quedaría 2 por 2 son 4, 4x, más 2 por 3 o 3 por 2, 6, sobre 1 por x más 1, x más 1. Bien, y esa sería la respuesta de ese ejercicio, la respuesta de la multiplicación de la función g por la función h de x. ¿Listo? Entonces, en ese caso, he resuelto mi ejercicio satisfactoriamente. Perdón. ¿Cómo lo hice? Como hicimos en el caso anterior. Es decir, si yo me dicen que tengo que multiplicar la función g, que va en primer lugar, por la función h, que va en segundo lugar, entonces hago lo que me dicen. G equivale a 2x más 3, lo encierro en paréntesis, por
lo que vale o lo que equivale a h de x, que es 2 sobre x más 1. Como el una es fracción, la otra no, puedo ponerla como fracción dividiéndola para 1, ¿sí? Y no altero la esencia de la función. Si yo divido cualquier número, 4 por ejemplo, para 1, sí me va a dar 4. Entonces no estoy alterando. Si yo divido 2x más 3 para 1, es otra forma de expresarlo. Esto sería igual a 2x más 3. Solamente es una forma distinta de expresarlo por conveniencia, para poder multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, porque esa es la forma de hacer la multiplicación de dos fracciones. ¿Listo? Entonces multiplico 2x más 3 por 2, me da 4x más 6, y multiplico 1 por x más 1, me da x más 1. Entonces la respuesta sería 4x más 6 sobre x más 1. Correcto. Bien, vamos a realizar entonces ahora a explicar también cómo es o cómo se resuelve el cociente o la división entre dos funciones. Bien, vamos a hacer los dos últimos ejercicios, la literal G y la literal H. Para que usted lo pase todo esto, tiene que pasar al cuaderno de tareas, ¿sí? Y el resto de ejercicios que están pendientes, que serían 4, usted los hace en su casa. Bien, según la explicación que haya tenido del tutor. En este caso ya estamos explicando cómo se hace cada uno de esos ejercicios. Bien, ahora tenemos la división o el cociente entre dos funciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo procedemos en este caso? Es decir, nos piden aquí en el literal G, f sobre g de x. Entonces, f sobre g. ¿De quién? De x. ¿Por qué pone x? Porque x es la variable que se está utilizando. ¿Ok? F sobre g de x. Es decir, lo que equivale a la función f, x al cuadrado menos 1, dividido en forma de fracción, para lo que equivale a la función g. Es decir, 2x más 3. Entonces me doy cuenta que aquí realmente no puedo hacer mayor cosa. ¿Por qué? Porque tengo x sin coeficientes. Tengo acá 2x, tengo menos 1, acá tengo más 3. A lo más que puedo llegar es a descomponer este término como cuadrado perfecto. Es decir, x más 1 por x menos 1. Que significa lo mismo, es decir, solamente por descomponerlo nomás, pero de ahí no tengo mayor cosa que hacer aquí, y esa sería la respuesta. ¿Sí? X más 1 por x menos 1 sobre 2x más 3. No hay factor común, no hay cómo simplificar los términos del numerador con el términos del denominador, es decir, y queda ahí la respuesta. ¿Ok? Vamos a hacer el otro. El otro sería que nos pide f sobre h. Entonces, lo mismo, f sobre h de x. Bien, ¿cuánto vale f? Lo mismo, x al cuadrado menos 1. ¿Cuánto vale h? H sí es una fracción. Entonces, como h es una fracción, sería 2 sobre x más 1. Bien. Entonces, también yo lo puedo expresar de la siguiente manera, ¿no? Lo puedo hacer de la siguiente manera, x al cuadrado. Una división se convierte en una multiplicación cuando multiplico y invierto el segundo término, es decir, que sería x más 1, ¿sí? Sobre 2. ¿Sí? Entonces así quedaría la multiplicación ya transformada en multiplicación esta división. Entonces aquí igual, lo único que puedo hacer es expresarlo como x más 1 que multiplica con x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Bien, pero aquí me doy cuenta que este x más 1 yo lo puedo poner en un paréntesis, está multiplicando con el otro, y este paréntesis de abajo es lo mismo y se simplifican. Entonces, ¿cuánto me queda la función? La división o el cociente h de x, me quedaría entonces al final x al cuadrado menos 1. Esa sería la respuesta de ese ejercicio. Entonces, chicos, miren que no es nada complicado, lo único que tiene que hacer es dividir, o sea, poner como corresponde. Si me dicen que f va arriba en el numerador,
el G va en el denominador, así será. Pero nosotros sabemos que una división, si yo tengo, por ejemplo, 1/3 dividido para 2/4, también lo puedo expresar como una multiplicación, es decir, 1/3 por, invierto el sentido del denominador, es decir, el que está abajo, 4/2, donde aquí me quedaría 1 por 4 es 4 y 3 por 2, 6. 4/6, simplifico, mitad 2, mitad 3, me quedaría 2/3. Es lo mismo que he hecho aquí, es lo mismo que he hecho aquí, ¿sí? He invertido el orden del denominador y lo he multiplicado con x al cuadrado menos 1, con lo que está en el numerador, y voy desarrollando y me queda que puedo simplificar el x más 1 con el x más 1 de abajo, el denominador con el denominador, y me queda x al cuadrado menos 1. Bien, chicos, eso sería todo. Gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerde siempre revisar en la plataforma institucional, es decir, en la plataforma del colegio, revisar el diario y recursos. Y también la plataforma adicional que estamos utilizando, que es la Classroom, para indicadores, para material de apoyo, etc. Y chicos, bendiciones, éxitos en sus estudios. Adelante.